continuación, Huellas. Este programa es apto para toda la familia. Televidentes de Colombia, del mundo, ¿qué tal? A partir de este momento damos comienzo a este espacio Huellas a través del canal CNC Medellín. Les saludamos a ustedes que nos ven aquí en Colombia a través de las diferentes empresas de cable y a quienes nos ven en el mundo a través de las diferentes plataformas digitales. El 7 de junio del año 1927 se reúnen aquí en la ciudad de Medellín 20 empresarios antioqueños y crean la compañía Cine Colombia y empieza el cine aquí en nuestro país, el cine mudo. Posteriormente, en 1929, se presenta la transición del cine mudo al cine sonoro. Hoy tenemos una invitada que tiene que ver con el cine, que tiene que ver con actividades relacionadas al tema con el cual empezamos. Ella es Daira Vanegas Martínez, especialista en doblajes, doble de riesgo para cine y televisión. Bienvenida. Muchas gracias, don Hernán. Lo mismo, es un gusto poder estar con ustedes. ¿Quién es Daira? Bueno, yo tengo 26 años de edad. Llevo en el mundo del doblaje más o menos un año y unos meses. Antes de ser doble de riesgo, soy artista circense de profesión y docente. Entonces, eso es un poquito de lo que es Daira. Tengo entendido que inicia su carrera, pues está muy joven, pero la inicia mucho más joven en la parte circense, en un circo en el cual usted empieza como profesional. No, más que en un circo, aquí en Colombia, como en otros países, se hace la profesión literal del artista circense, como se hace cualquier otra carrera que dura 4 o 5 años. Antes de ser artista circense, fui docente, estudié en la Universidad del Tolima una licenciatura en educación artística. Después hice mi carrera como artista de circo en Cali y aquí en Bogotá. Y ya después de eso, de recorrer por un año algunos países, empecé mi carrera como doble de riesgo. También se capacita usted en acrobacia, equitación, en buceo, en conducción evasiva. Sí, señor. Nosotros nos especializamos en muchas técnicas. Hay compañeros que son drivers, riders. Nos especializamos en el combate escénico. Hacemos también equitación, rodadas por escaleras. Podemos hacer hombres o mujeres en llamas. Podemos manejo de armas. Realmente es bastante amplio, bastante amplio la carrera del doble de riesgo. Cuando su vida corre tanto peligro por su trabajo, ¿qué dicen sus padres? Siempre lo que ellos me dicen es cuídese mucho, tenga mucho cuidado, porque ellos son conscientes del riesgo que hay. De hecho, esto pasa entrenando. Estas cosas suceden, todo el tiempo vas a tener golpes, todo el tiempo vas a tener algún dolor. Igual para eso te acondicionas físicamente también, pero el resto ellos están ahí. Sabemos que en su trabajo usted también participa en rodajes, en series, en espacios publicitarios. Sí, señor, tiene razón, y no es solo en películas, también en producciones nacionales, en comerciales. Yo realmente llevo muy poco tiempo, llevo un año y algunos meses. De las cosas de las que hemos participado, también he estado tras de cámara. Me refiero a, por ejemplo, nosotros hacemos trabajos de vuelo. El trabajo de vuelo es todo lo que tiene que ver con el rigging. El rigging es todo el trabajo que se hace. Por ejemplo, vamos en una escena o vamos a elevar a alguien. Entonces, detrás de la cámara, detrás de esa escena,
hay todo un montaje con cuerdas, con poleas, con mosquetones, con swivels, con una cantidad de equipos y una cantidad de personas detrás que somos las encargadas de hacer que eso lo vea la gente al otro lado de la pantalla. Más sin embargo, también tenemos que tener en cuenta de que no se vea como tal el sistema que se está usando. Entonces, he estado también tras cámara. He estado en comerciales para marcas reconocidas. He tenido la oportunidad de estar en proyectos muy, muy importantes que se hicieron aquí en Colombia. Pues realmente no ha sido a gran escala, pero pues hasta ahora estoy iniciando mi carrera como doble. Cuando usted va en un vehículo y este vehículo le toca a usted estar allí, cuando se choca, cuando se incendia, ¿en algún momento usted ha sentido pánico, ese temor por su vida? No aún. Digamos, lo más... Sí, claro que sí. Lo máximo que he podido estar dentro del vehículo es en derrapes. También los drivers están entrenados para derrapar, y lo máximo que he estado dentro de un vehículo en una escena es en derrapes, pero así como usted me lo dice, no. Recientemente la veíamos aquí en la ciudad de Medellín, trabajando, precisamente haciendo un doblaje. ¿Quién es la persona que le hizo esa caracterización y cómo lo hace? Bueno, esto es todo un proceso, tal vez de 1 mes o 2 meses antes, en cuanto a la caracterización física de la persona. En este caso, Alex Rojas fue la persona encargada de hacer toda la parte de la prótesis, del protésico, creo que se llaman así, no recuerdo muy bien, del molde de la actriz. Él es efectista. Él es efectista en cuanto a efectos especiales. Muchísimo antes tuvimos un encuentro donde él hizo un molde de mi rostro desde la frente hasta más o menos esta parte como la clavícula, para tener el molde de mi rostro como tal. Ya después él, con sus materiales, hizo el molde del rostro de la actriz, que fue el que yo usé. Entonces, estas personas son las encargadas de hacer esta parte como de efectos como tal. En cuanto a las protecciones, bueno, aclaro que pueden haber muchas otras personas, pero pues en este caso fue Alex Rojas. En cuanto a las protecciones, nosotros, Legionarios como tal, mi empresa, que realmente es... más que trabajar con ellos, es el amor que hay por la profesión. Nosotros siempre Legionarios como tal, siempre nos va a proveer de todo el tipo de protección que necesitemos. Por ejemplo, para la atropellada, debajo de todo el vestuario hay unas coderas, hay un pantalón de choque, hay una espaldera, hay rodilleras, canilleras. Son protecciones de gel. Estas protecciones de gel, cuando reciben el impacto, se endurecen. Estas protecciones no se consiguen aquí en Colombia, siempre hay que mandarlas a traer de afuera, pero obviamente siempre va a haber una protección antes de... Una persona que, como usted, trabaja como doble de riesgo para cine y para televisión, o lo que llamamos doblaje, ¿es bien paga? Bueno, sí, si hablamos del pago, pues es una carrera bien pagada, obviamente por el tipo de riesgo al que nosotros nos exponemos.
podría ser mucho mejor, eso es cierto, viéndolo con el exterior, pero de lo contrario está muy bien. Y a legionarios definitivamente son los mejores aquí y en cualquier otra parte del mundo. De corazón agradezco mucho todo lo que me han brindado, los conocimientos, las experiencias. He aprendido absolutamente de todo, no solo técnicamente, sino también personalmente. He crecido como mujer, como ser humano y como stunt también con ellos, y nada, son definitivamente, para mí, son los mejores. Cuando usted va a ejercer su trabajo y se presenta un choque, una colisión, y usted es directamente la afectada en su papel, ¿usted cómo se prepara? O sea, ¿qué lleva usted para prevenir sufrir lesiones de gravedad? ¿Cómo es ese trabajo que hacen los especialistas detrás de cámara? Nosotros nos preparamos nosotros antes de cualquier escena siempre tenemos protocolos de seguridad. Esa es la base de nosotros. Por dar un ejemplo, cuando hacemos combate escénico, el combate tiene ciertos protocolos que son el contacto visual con la otra persona, la distancia, los focos. Lo mismo pasa, por ejemplo, con las atropelladas. En las atropelladas hay cierto protocolo antes de la escena, y es medir hasta dónde va a llegar el auto dejémoslo en el auto. Medir hasta qué punto va a llegar, hasta qué punto llega el doble, y ya nosotros tenemos como técnica una manera de subir al auto de manera que no nos lastime tanto y cómo caer. Entonces, psicológicamente, en mi caso no es tan complejo, pero sí siempre se van a sentir miedo, se va a sentir nervios. De pronto las primeras veces, ya después si la escena continúa, se repite, ya el cuerpo está caliente, ya sabes que no te va a pasar nada de gravedad, entonces se continúa. Igual es lo que le digo, don Hernán, realmente para ser doble hay que también tener corazón de doble de riesgo y mente de doble de riesgo, porque pues las habilidades físicas pueden estar, pero también necesitas habilidades mentales para lo mismo. Para su trabajo, para darlo a conocer a las productoras, a las programadoras, usted, me imagino que tiene su book fotográfico profesional. Sí, señor, claro que sí. Nosotros debemos, en la medida de las posibilidades, tener nuestro propio book, tener nuestro reel como dobles de riesgo, ya que hemos tenido la oportunidad de no solo trabajar con producciones nacionales, sino también internacionales hechas aquí en Colombia, y digamos que también es muy bueno retroalimentarnos de las personas que vienen de afuera, de los dobles que vienen de afuera, tanto como coordinadores o como dobles como nosotros, que obviamente afuera el conocimiento que ellos tienen es mucho más amplio y las posibilidades que tienen son mucho más amplias que las que nosotros tenemos acá. Entonces sí es necesario que nosotros tengamos un material audiovisual con el cual darnos a conocer tanto nacional como internacionalmente. ¿Cómo está conformada su familia? Mi núcleo familiar es mi padre, mi madre, mi hermano y mi hermana. Cuando usted va por las calles de Bogotá y que se presenta tanta congestión, tanto vehículo, tanto accidente, ¿usted en algún momento, por una emergencia que se haya presentado, pero real, ha puesto en práctica todo lo que ha aprendido? No literalmente, o sea, literalmente una atropellada nunca. Sí he tenido accidentes en mi bicicleta, pues como normal. Me ha sucedido a veces sí que los carros pasan muy cerca a mí, y ya por el entrenamiento los sentidos se vuelven muy perspicaces y buscan la manera de esquivarlo. Un día me sucedió en mi bicicleta, una moto
me botó al suelo, iba demasiado rápido la moto, iba demasiado cerca a mí, me botó al suelo y cuando caí, yo estaba sobre una autopista, mi reacción fue quitarme de la bicicleta y rodar hacia el andén, porque si llegaba a pasar algo le pasaban por encima de la bicicleta, pero no a mí. Entonces como que los sentidos se disparan en la vida real. En realidad, en la vida real los sentidos se disparan porque ya el entrenamiento te acondiciona a algo. Un doble de riesgo o un doble de acción es quien precisamente reemplaza a uno de los actores en esos momentos más complicados donde puede peligrar su vida, y allí es donde entra usted a hacer su trabajo. Bueno, de hecho, sí, nosotros hacemos las escenas que algunos actores no hacen, obviamente, ya sea porque no tengan el entrenamiento o porque no tienen la capacidad mental, o no digo que no lo puedan hacer, hay actores de hecho que lo hacen, hay actores que tienen sus dobles, pero si ellos ven que pueden hacer la escena de acción, realmente la hacen. Nosotros nos preparamos nosotros antes de cualquier escena siempre tenemos protocolos de seguridad, esa es la base de nosotros. Por dar un ejemplo, cuando hacemos combate escénico, el combate tiene ciertos protocolos que son el contacto visual con la otra persona, la distancia, los focos. Lo mismo pasa, por ejemplo, con las atropelladas. En las atropelladas hay cierto protocolo antes de la escena, y es medir hasta dónde va a llegar el auto dejémoslo en el auto. Medir hasta qué punto va a llegar, hasta qué punto llega el doble, y ya nosotros tenemos como técnica una manera de subir al auto de manera que no nos lastime tanto y cómo caer. Entonces psicológicamente, en mi caso no es tan complejo, pero sí siempre se van a sentir miedo, se va a sentir nervios. De pronto las primeras veces, ya después si la escena continúa, se repite, ya el cuerpo está caliente, ya sabes que no te va a pasar nada de gravedad, entonces se continúa. Igual es lo que le digo, don Hernán, realmente para hacer doble hay que también tener corazón de doble de riesgo y mente de doble de riesgo, porque pues las habilidades físicas pueden estar, pero también necesitas habilidades mentales para lo mismo. Antes de ser doble, soy artista de circo y de hecho me encuentro muy afín con el doble de riesgo porque ya tenía una preparación física hacia años atrás, ya tenía una mentalidad predispuesta al riesgo, ya que el artista circense realmente también se arriesga demasiado. Entonces al principio cuando inicié con el tema del circo fue un poco complejo porque no es algo habitual, porque nosotros estamos educados para trabajar en una empresa, para trabajar 8 horas diarias, para trabajar de lunes a sábado, para pagar deudas, para lo que normalmente nos educan a nosotros, y yo decidí tomar otro rumbo en mi vida. Y fue muy complejo porque al principio es muy difícil. Realmente cuando una persona decide vivir, decide hacer sus sueños realidad y decide decir esto es lo que yo amo y esto es lo que yo quiero y esto es con lo que yo quiero vivir, es muy complejo porque tienes que tener disciplina, tienes que tener carácter, tienes que estar enfocado en lo que quieres. Y como le digo, al principio fue un poco complejo por el tema del dinero, por el tema de qué está haciendo con su vida. Después de que adquirí cierta experiencia, tuve la oportunidad de trabajar con personas muy influyentes en el medio del artista circense. Daira Vanegas Martínez, especialista en doblajes, doble de riesgo, de cine y de televisión. Mil gracias por haber establecido este contacto a través de Skype aquí en el canal CNS Medellín, programa Huellas. Será hasta otra oportunidad.
Vale, don Hernán, muchísimas gracias a ustedes por permitirme también esta entrevista. Es algo que nunca me imaginé realmente. Muchísimas gracias por esas palabras tan bonitas y de alguna manera por esa admiración. Y bueno, en una próxima ocasión, con muchísimo gusto también estaré dispuesta a colaborar con ustedes. Sí, yo vivía en Medellín. Nació una hermosa niña aquí en Medellín, fue bautizada en la Veracruz. Y bien bonita. Y sí, señores, bien bonita porque ahí están viendo las fotos. Les cuento que fue noviera. Aquí extra micrófono, antes de empezar a grabar, le pregunté cuántos novios tuvo y decía, ¿cuántos fue? Preguntaba. Se le olvidó, pero es que era una mujer y sigue siendo muy hermosa. Con el paso del tiempo conserva su belleza. Bueno, entonces, en Medellín... Pero no me preguntaste ¿de qué? Del programa, el álbum. Pero es que ya vamos a hablar de los programas. Se van para la Z, ¿sí? Pero hay que decirlo, ella quiere hablar del programa y vamos a hablar primero. El álbum de los recuerdos. Sí. ¿Ese programa en qué año lo empezaron? Ese programa lo empezaron después de que murió mi esposo. Luego del fallecimiento de su esposo. Y ¿quién era? El programa era de música vieja. Música todo. Vieja, variadita. Variadita música. Cuénteme, el cargo que usted desempeñó en La Voz de la Independencia era socia también, me imagino, sí. Porque su esposo fue uno de los propietarios. Claro. Gerente y directora de programación. Sí. Usted era templadita con los trabajadores, era muy durita con sus trabajadores. No tanto. No. ¿Quién era el más recochudo, el más mujeriego de todos los que pasaron por su emisora, La Voz de la Independencia? No, pues vamos, Ave María. Ahorita me habló de uno. Sí, Hernán Caro. Hernán Caro. ¿Qué pasaba cuando llegaban las chicas allá a la emisora? Hernán Caro, ¿qué era lo que hacía? Que se ganó la fama. No, pues no, él no hacía nada. Coqueteaba a las chicas, las invitadas. Sí, y él las invitaba y todo eso. Pero algo tenía que siempre le coqueteaba a las niñas. Que le coqueteaban. A las niñas. Mira el Tino, ahí tiene su detalle porque la chica lo apetece. Porque sí, y siendo como es de negro. No, pero eso no importa. Sí, eso no. Bueno, ¿usted es hincha de él? ¿De ¿Verde? Miremos allá para que le diga los... Del Atlético Nacional. ¿Verde qué? Verde, que te quiero verde. ¿Asistió alguna vez al estadio? Sí. ¿Usted iba en compañía de papá o mamá? Y llegaba o en compañía del novio, porque fue muy noviera. Y llegaba yo y toda la gente. Llegó doña Carlota. Muy conocida, muy popular. Llegó doña Carlota al estadio y empezaban todos a saludar. ¿Le pedían autógrafos o en esa época no se acostumbraba? Que le firmaran un autógrafo. No mucho. Hoy en día ya uno no pide que le firme una persona de radio un autógrafo, sino un chequecito. Porque es que, claro, que tenga más validez. Claro. En esa época, ¿cuántas emisoras, digamos, podían existir en la radio? ¿Cuántas emisoras habían más o menos en el AM? 4 o 5. ¿Recuerda alguna? ¿La Voz del Río Grande ya había nacido? Claro. La Voz del Río Grande, sí. RCN, La Voz de Medellín, existía. También. Bueno, otro de los programas que tuvo La Voz de la Independencia, tengo entendido que se llamaba La Hora de la Escoba. O sea, yo me imagino que el nombre de La Hora de la Escoba era porque era la hora en que las damas estaban barriendo y a trapear y a escuchar la emisora. ¿Quién eligió el nombre? ¿Usted? Pues sí. ¿Sí? ¿Y cuántos empleados tenía aproximadamente la emisora? Bueno, eso sí. 3, 4. Varios. Varios. Cuénteme,
¿quién era Luis Fernando Múnera cuando llegó a trabajar en La Voz de la Independencia, siendo usted gerente, directora de emisora, programadora? ¿Quién era Múnera Isman cuando llega ya a La Voz de la Independencia? Bueno, Múnera Isma era el muchacho que le llevaba todos los implementos al hijo mío. Todos los equipos para las transmisiones. Sí. Él tenía un carrito viejito, ¿cierto? Sí. Miremos allá los televidentes. Él tenía un carro viejito. Sí es verdad que cuando iban a una transmisión de La Voz de la Independencia, el carro arrancaba a las 9 de la mañana para empezar transmisión a las 3, porque Múnera en esa época estaba empezando en la radio, tenía un carro viejo y invitaba a todo el mundo para que lo acompañara, pero para que le ayudaran a empujar el carro hasta el estadio. Era un carrito viejito, de esos que andaba pero de porfiado. Ah, sí, y lo empujamos todos. Ah, ¿a usted también le tocó? Ay, Dios mío. Llegamos por hoy a la parte final de este espacio, Huellas. A ustedes por su sintonía, muchísimas gracias. Les recordamos que nuestra siguiente cita será el próximo jueves a las 3 de la tarde. Por hoy les decimos, con permiso, nosotros nos retiramos.